Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 2 de un total de 7 que forman un curso de estadística bayesiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre la metodología bayesiana, es decir, la manera en que funciona la metodología bayesiana para hacer inferencia estadística. Bien, vamos a suponer este escenario. Tenemos una variable aleatoria X, conocemos su distribución de probabilidad, tal que su función de probabilidad o de densidad es esta. Se va a representar de esta manera. F evaluada en X, F minúscula evaluada en X, dado el valor de teta. Entonces, repito, tenemos una variable aleatoria X, cuya distribución de probabilidad ya la sabemos. Se supone que tiene una función de probabilidad o función de densidad que vamos a representar de esta forma. Se lee como f de x dado teta, donde teta, esta letra griega teta, representa a un parámetro de la función de densidad f minúscula de x. Significa que este parámetro significa que es un número que aparece en la fórmula de f de x. Es un número aparte de la variable x. Quiere decir que en la fórmula de esta función, aparte de la variable x, aparece el número teta. Vamos a verlo de esta manera. Es un número. Le damos parámetro. Bien. Ahora, vamos a representar de esta manera como un vector a los valores de una muestra aleatoria. Se supone que el investigador toma una muestra aleatoria de tamaño n de valores que se ajustan a esta función de probabilidad. Debo mencionar que por muestra aleatoria se supone que tenemos esta colección de valores de X, valores independientes. Son valores tomados de manera independiente. Lo cual significa que esta secuencia de valores de X son variables aleatorias independientes. Recuerda usted lo que mencionamos en el video anterior. Esto se puede leer así. La probabilidad de que ocurra este valor y luego ocurra este y luego ocurra el otro y etcétera, etcétera. Esta secuencia de valores, considerándolo variables aleatorias independientes, recuerde lo que dijimos en el video anterior, cómo calcular su probabilidad. Es el producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Recuerde ese detalle porque lo vamos a aplicar más adelante. Entonces, tenemos esta muestra aleatoria que vamos a representar como un vector, el vector X. Es una muestra aleatoria de valores independientes que siguen esta función, esta distribución de probabilidad. Además, el parámetro teta, su valor exacto es desconocido y se desea estimar dicho valor. Entonces el valor de teta es desconocido y el investigador quiere estimar el valor de ese parámetro teta. Teta puede ser un vector, puede ser un grupo de varios números. Vamos aquí a considerar por lo pronto nada más un número para facilitar la exposición, pero puede ser un vector de números. Repito, el parámetro puede ser un vector, pero vamos a considerar aquí un solo número. Bien, ahora aquí viene un detalle importante en la metodología bayesiana. El valor de teta ya dijimos que es desconocido. Entonces, el parámetro teta en la metodología bayesiana, importante aquí esta idea, el parámetro teta se considera una variable aleatoria. Como variable aleatoria, la metodología bayesiana supone que tiene una distribución de probabilidad que vamos a representar de esta forma, G minúscula de teta. Vamos a llamarle distribución previa, porque esta fórmula, esta distribución, el investigador la define antes de ver la muestra. Por eso se llama distribución previa. ¿Previo a qué? Previo al resultado de la muestra aleatoria. De ahí el nombre de distribución previa. Esta idea se presta a mucha discusión. Usted recordará que en la estadística clásica el parámetro se considera una constante, valor fijo.
Sin embargo, en la metodología bayesiana, el parámetro se considera una variable aleatoria, una variable cuyo valor cambia al azar. Es una variable aleatoria. Y eso es una diferencia muy importante en la metodología estadística bayesiana. Ahora, la gente que estamos muy acostumbrados a trabajar la estadística clásica, esto nos parece una idea muy discutible, de que el parámetro sea una variable aleatoria. Bien, sin embargo, tiene sentido por la siguiente razón. Nosotros desconocemos el valor de teta. Entonces, en ese sentido, hay incertidumbre. Desconocemos el valor exacto de teta. Sin embargo, el investigador, de acuerdo a su experiencia previa, de acuerdo a información complementaria que puede colectar antes de obtener la muestra aleatoria, el investigador puede sospechar del valor de teta. Entonces, por decir algo, es posible que el investigador diga algo como esto. Pues yo sospecho de lo que me he informado, yo sospecho que el valor de teta debe andar alrededor de 20, por decir algo. Yo sospecho que el valor de teta debe estar alrededor de 20. ¿Qué significa eso de alrededor de 20? Pues me espero que sea un valor cercano a 20. Entonces, eso significa que esta función de probabilidad g de teta debe tener valores altos en valores de teta cercanos a 20. 20, 20.1, 20.2, 19.5, 19.6, 19, no sé. Entonces, esto se espera que esta función debe tener valores altos en valores de teta cercanos a 20. Y mientras el valor de teta se aleja del número 20, el valor de esta función se debe ir reduciendo. Entonces, en ese sentido, viéndolo de esa manera, entonces, pues no es tan extraño que la metodología bayesiana suponga esta consideración. Considera el valor del parámetro o al parámetro la considera una variable aleatoria. Y entonces, en ese sentido, repito, es algo que es aceptable. ¿Sí? Repito, esta distribución se le llama distribución previa porque el investigador la define, la determina antes de ver el resultado de la muestra aleatoria. Por eso es previo. ¿Previo a qué? Previo a la muestra aleatoria. Entonces, de acuerdo a la información que el investigador pueda colectar antes del muestreo, entonces el investigador puede sospechar o conjeturar por dónde podría estar el valor de teta. Y entonces eso le puede permitir construir una distribución de probabilidad, que vamos a representarlo así, G de teta, que tenga valores altos, repito, en ese número que sospecha el investigador de que es muy probable que por ahí ande el valor de teta. Entonces, en pocas palabras, esta distribución previa es un reflejo de la incertidumbre que tiene el investigador acerca del valor de teta. Y entonces, es una diferencia importante de la metodología bayesiana, de que el investigador puede incorporar en su análisis, puede incorporar la información previa que puede tener acerca del parámetro teta. Mientras que en la estadística clásica supone que el investigador es totalmente ignorante. El investigador no tiene ninguna idea, ninguna sospecha de por dónde puede andar el valor de teta. La estadística clásica es una metodología que supone eso. Supone total incertidumbre, supone total ignorancia acerca de el posible valor que podría tener el parámetro. Y sabemos bien que en la realidad, pues, la mayoría de las veces no ocurre así. Es muy frecuente en la realidad, en la vida real es muy frecuente que el investigador sospeche algo acerca del valor de teta. Y la estadística bayesiana permite incorporar esa
esa información previa, esas sospechas que pudiera tener el investigador acerca del valor del parámetro que quiere estimar. Y esa información previa se representa o se refleja en esta distribución de probabilidad. Entonces, la metodología bayesiana considera que el parámetro θ que se quiere estimar es una variable aleatoria con una distribución previa g de θ. Repito, esta distribución previa refleja las sospechas que el investigador pudiera tener acerca del valor posible de θ. Bien, ahora bien, ya teniendo la distribución previa del parámetro representado como g de θ, a través de la información que se obtiene con la muestra aleatoria, la metodología bayesiana lo que hace es actualizar esa distribución de θ. Esa distribución del parámetro θ se actualiza con la información obtenida en la muestra aleatoria y se obtiene lo que se llama distribución posterior. La distribución posterior del parámetro se representa de esta manera. G de θ dado el vector X, dado la muestra aleatoria. Entonces es una distribución posterior. ¿Posterior a qué? Pues posterior a la muestra aleatoria. Entonces la primera fue distribución previa. ¿Previa a qué? Previa al resultado de la muestra aleatoria. Y la muestra nos permite actualizar esa distribución conocida como distribución posterior. ¿Posterior a qué? Pues posterior a la muestra aleatoria, que se representa de esta manera. Y usando la fórmula de Bayes, que insistimos mucho en el video anterior de que usted la anotara por ahí, usando la fórmula de Bayes, esa distribución posterior, esa actualización, se calcula de esta manera, con la fórmula de Bayes. La distribución posterior del parámetro θ, dado el vector de la muestra aleatoria, es igual a esta fórmula, que observe usted es exactamente la fórmula generalizada de Bayes. La generalización de la fórmula de Bayes que mencionamos en el video anterior, que se puede leer así, es la distribución previa de θ multiplicada por esta fórmula. Observe que aquí es f evaluado en el vector x, el vector de los datos de la muestra aleatoria, dado el parámetro θ. Y esto se divide entre esta integral, que es esta misma expresión, integrando sobre θ. ¿Sí? Esta es la integral. Entonces, vea usted cómo a través de la fórmula de Bayes se actualiza la distribución de θ, o bien se obtiene la distribución posterior. Ahora bien, esta parte de aquí, esto que estoy señalando, ¿sí?, no es más que la probabilidad o la distribución de probabilidad de que ocurran todos estos valores obtenidos en la muestra aleatoria. Ahora bien, ya vimos en el video anterior que cuando queremos calcular la probabilidad de esta secuencia de valores, haga de cuenta que en lugar de coma es la intersección que manejábamos nosotros en el video anterior. Si estos son variables independientes, esto es el producto de las probabilidades individuales de cada uno de ellos. Bueno, pues es lo que se hace aquí. Esta función que estamos indicando en esta parte es el producto de la función de probabilidad evaluada en cada uno de los valores de la muestra. ¿Sí? Es el producto de las probabilidades individuales de cada uno de los valores de la muestra. O sea, con más detalle es este producto. ¿Y por qué se aplica esta fórmula? Repito, porque se supone que estos son valores independientes. En una muestra aleatoria supone que estos valores son independientes entre sí. Entonces la probabilidad de que ocurra esta secuencia de valores independientes sería el producto de las probabilidades individuales. Por eso se aplica esta fórmula. Entonces, esto que tenemos aquí no es más que el producto de las probabilidades individuales de cada uno de los valores de la muestra aleatoria. Y a este producto se le conoce como la función de verosimilitud, o la verosimilitud para abreviar. Su nombre completo es función de verosimilitud. Entonces, realmente esta expresión que tenemos aquí corresponde a la función de verosimilitud de la muestra aleatoria, que repito, es el producto de las probabilidades individuales de cada uno de los valores, probabilidades individuales condicionados
al valor de teta, condicionados a que ya conocemos el valor de teta. Entonces, esta parte, repito, se le conoce como la función de verosimilitud y es este producto. Entonces, con esta fórmula y esta misma función de verosimilitud es lo que aparece aquí abajo, en esta integral. Entonces, aplicando esta función de Bayes generalizada, es como se obtiene la distribución posterior del parámetro. Y con esta distribución posterior ya se hacen las estimaciones puntuales del parámetro, se hacen las estimaciones por intervalo y también con esta distribución posterior se trabajan las pruebas de hipótesis. Entonces, esta distribución posterior es lo que a la estadística bayesiana le permite hacer todo ese tipo de inferencia estadística. Bien, ahora vamos a comentar un detalle más. Aquí tenemos de nuevo la fórmula para la distribución posterior del parámetro, dado los valores de la muestra aleatoria. Ahora, si resolvemos esta integral, vea usted que esta integral es con respecto a teta. Si resolvemos esta integral, nos va a dar una fórmula que depende únicamente del vector de x, del vector de la muestra aleatoria. Y esto repito, esto me va a generar, el resultado de esta integral va a ser una fórmula que depende únicamente del vector x, únicamente depende de los resultados de la muestra aleatoria. Por lo tanto, esto va a ser un número. ¿Por qué? Porque los datos de la muestra aleatoria ya son valores conocidos, ya es lo que el investigador obtuvo en su muestreo, ya son números que él conoce. Entonces, el resultado de esta integral va a ser ya un número, una constante, un número. Entonces, considerando esto como una constante, como un número, entonces la distribución posterior del parámetro teta se puede representar de esta forma, ¿sí? La distribución previa multiplicada por la verosimilitud y esto se divide entre una constante, entre un número. Por esta razón, se acostumbra mucho representar a la distribución posterior de esta manera. Este símbolo en matemáticas significa es proporcional. Entonces, esta representación significa en palabras lo siguiente: la distribución posterior del parámetro teta es proporcional, es lo que significa este símbolo, es proporcional a este producto, a la distribución previa multiplicada por la verosimilitud. ¿Qué significa es proporcional? Pues significa lo que tenemos aquí arriba. Significa que esta fórmula es igual a este producto multiplicado por un número, por una constante. Es lo que significa, que esta fórmula es igual a este producto multiplicado por una constante. Entonces, esta es la manera más abreviada de representar a la fórmula de la distribución posterior del parámetro. Bien, ahora tenemos el concepto de distribución previa conjugada. Bien, aquí tenemos de nuevo la fórmula de la distribución posterior de manera más abreviada, como lo mencionamos en el apoyo anterior. La distribución posterior del parámetro teta es proporcional a este producto, a la distribución previa multiplicada por la verosimilitud. Bien, ahora, aquí la distribución posterior la estamos representando con la letra G, la misma de aquí, con la letra G. Sin embargo, ojo, no significa que sean idénticas, que sean del mismo tipo. Por decir algo, si la función G, la distribución previa, es distribución exponencial, eso no garantiza de que la distribución posterior va a ser del mismo tipo, que también va a ser exponencial. Entonces, se usa la misma letra G, pero no necesariamente significa que sean del mismo tipo. Bien, la distribución previa G se dice que es conjugada de la función de probabilidad X. Observe que aquí X no es vector. Esto no es la verosimilitud. Esta sí es la verosimilitud, que es el producto de estas evaluado en cada uno de los datos de la muestra, como lo mencionamos en el apoyo anterior. Entonces, esta no es la verosimilitud, esta es la función individual que tiene un valor de X. Bien,
Entonces, se dice que la distribución previa es conjugada de la distribución de X si ocurre lo siguiente. Si la distribución posterior es del mismo tipo que la distribución previa. Si logramos que la distribución posterior, esta, sea del mismo tipo que la distribución previa, ¿qué significa eso, el mismo tipo? Bueno, significa que si la distribución previa es exponencial, la posterior también es exponencial. Significa que si la distribución previa es distribución normal, la posterior también es distribución normal. Si logramos que eso ocurra, entonces se dice que G, la distribución previa, es conjugada de la función de distribución de X. Y eso es muy beneficioso porque si la distribución posterior, si logramos que la distribución posterior sea del mismo tipo que la distribución previa, los cálculos se facilitan bastante. Se facilita bastante para obtener la fórmula exacta de la distribución posterior. Entonces, en este curso únicamente vamos a hablar de esos casos donde se puede tener una distribución previa conjugada. Vamos a hablar de esos casos que son los casos fáciles, que se pueden manejar a mano en distribución bayesiana. Bien, si logramos entonces que la distribución previa sea una distribución conjugada de f de x, f minúscula de x, entonces la distribución posterior también va a ser del mismo tipo de g de x, de la previa. Bien, pero si no es posible que se pueda trabajar con una distribución previa conjugada, si no es posible eso, los cálculos a mano se complican tremendamente y algunas veces es imposible resolverlo a mano. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos que tenemos actualmente, se puede trabajar de esta manera. Si no se puede obtener una distribución previa conjugada, pues se pueden aplicar técnicas de simulación que generen valores de teta correspondientes a la distribución posterior. Entonces, cuando no se puede obtener o trabajar una distribución previa conjugada, tenemos esta alternativa. Y actualmente hay paquetes computacionales que hacen este trabajo de simulación. Entonces usted, el investigador, puede sugerir una distribución previa para el parámetro cualquiera, y el paquete computacional, el paquete, aplica técnicas de simulación basadas en cadenas de Markov, que ese es otro rollo, no vamos a hablar de eso. Pero son técnicas de simulación basadas en cadenas de Markov, que generan valores de teta que se ajustan a la distribución posterior. Bien, repito, en este video vamos a hablar únicamente de distribuciones previas conjugadas, donde facilitan mucho los cálculos y se pueden trabajar a mano. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.